Bueno, empezamos. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa que quieran comentar? Acuérdense de hacer la encuesta del alumnado, ¿vale? Y les he puesto una nueva práctica que yo creo, no sé cómo vamos, pero creo que sí que es la Google Calendar, ¿sí? Voy a hacer una nueva pestaña. Yo creo que sí que es ya la última antes del, ¿no? Porque esta es la semana en la que estamos, del 17 al 23 de abril, luego ya estaríamos en esta, del 24 al 28, una, y luego ya estamos en mayo, que son dos, y que son las dos que necesitamos para el, o sea que efectivamente, esta es la última práctica y se nos ha quedado un poco corto no sé muy bien lo que he hecho para que se quedara. Pero les he puesto entonces lo que sería la última práctica, que es complementaria de la que vimos, de la última que hicimos, que es la del parser. Bueno, no la del Lexer Generator, no esta, sino la del parser. Es decir, que ahora lo que vamos a ver es el intérprete y de alguna manera es complementario de lo que hicimos con la calculadora. En la calculadora lo que hacíamos era traducir desde nuestro lenguaje a JavaScript. Aquí en el lenguaje EG primero hacemos nuestros árboles y ahora lo que vamos a ver es un intérprete. Es decir, que en este caso es más la construcción de un intérprete que la construcción de un traductor. Entonces, esta práctica se llama EG Interpreter y vamos a echarle un vistacito a los requisitos y a lo que se pide e incluso cómo se hace. Y en los próximos días lo que haremos es profundizar más en cómo se hace, ¿de acuerdo? Pero bueno. Entonces, lo primero que se pide en esta práctica, que ya se los he pedido realmente en el Lexer Generator, es que reescriban el módulo EggParser, de la práctica EggParser, para que tire del Lexer Generator. Es decir, que como Lexer, ¿de acuerdo? Usen un Lexer generado por el que están haciendo en esta práctica. ¿Y qué más? Y bueno, en ese módulo de parser, pues que se le añada un fichero parse.js que constituya la entrada main del módulo y que exporte las funciones que vamos a necesitar. Bueno, vamos a echarle un vistazo en el código, a ver si la tengo aquí. Sería Interpreter Solution prefix lang, creo que es este, ¿no? Es decir, que hay que meter un fichero parse.js en el cual exportamos un poco lo que necesitamos. Vamos a exportar la función parse, ¿de acuerdo? La función parse, que básicamente lo que hace es llamar al Nearly parser. La función parse from file, que es lo mismo, pero parseando desde un fichero. Esta función getTokens, de la que iremos a hablar, vamos, las funciones parBalance y getTokens, las vamos a ver ahora en el resto de la práctica, para qué sirven. Igual que vamos a exportar el token de espacio, porque vamos a utilizar los espacios en blanco en otro contexto. Enseguida se aclarará el por qué la necesidad de estas exportaciones, pero que hay que tocar un poquito ese módulo para que empate bien con esta práctica. Y la razón es prácticamente este primer requisito. Vamos a implementar un bucle REPL, ¿de acuerdo? Repeat Evaluate Print Loop para EG. O sea que lo primero que vamos a hacer es esto, escribir un
un bucle de manera que, vamos a, sí, esto está en, sí, lo estoy haciendo en, aquí pues me iría a la ventana, bueno, yo creo que está también aquí en Edge Interpreter Solution. Esta sería una solución a la práctica de Edge Interpreter que le estoy, y creo que aquí está implementado. Entonces, vamos a hacerlo. Clear. La idea es que si tú corres el intérprete, ¿de acuerdo? Ahora vas a tener el ejecutable del intérprete y no le pasas ningún fichero, lo que entras es en un bucle de repos, como ocurre en Python o como ocurre en Node, ¿vale? O en Ruby. Y entonces tú ya puedes empezar a escribir más, 2, 3, como si fuera una calculadora y te dirá, pues, 5. O define a 4, ¿de acuerdo? Y ahora le preguntas cuánto vale A y te dice que vale 4. ¿Sí? Esa es la idea. La idea es también que sea, por ejemplo, eso, si le definimos aquí, pues X es un array con estos elementos, ¿vale? Sí. Entonces le decimos, dime cuánto vale el elemento X, pues el sub 0, o el sub 2, pues el sub 2, ¿de acuerdo? Pues me dirá, y si le digo X elemento 2, pues esto era así, no sé si. ¿De acuerdo? Queremos además que si yo le digo defíneme X, por ejemplo, y no termino la sentencia, ¿de acuerdo? Fíjense que la sentencia no está completa, que se dé cuenta de que la sentencia no esté completa. Y entonces que uno puede decir, pues, array 8, 9, ¿de acuerdo? O no termino este paréntesis, y entonces se da cuenta de que falta otro paréntesis, ¿vale? Y si le pongo el paréntesis, dice, bueno, pues está terminando, pero no ha terminado del todo. Cierro el paréntesis y ahora sí está completa y la evalúa. ¿Vale? O sea que tienen que hacer eso. Para eso, básicamente lo que vamos a hacer es una cuenta de los paréntesis que faltan. Si faltan paréntesis, como el lenguaje es tan sencillo, esa base de paréntesis, si me faltan 2 paréntesis, todavía no hemos terminado. Vale, esa es la idea. Y nada, si pulsas control D o escribes exit, bueno, yo creo que pueden proveer una, no sé si era así, help, sí, help, ¿vale? Dar alguna ayuda, y si escribes un exit o pulsas control D, pues se sale del loop, del bucle repo, ¿vale? Entonces esta es una de los requisitos que se piden en esta práctica, ¿vale? Aquí tienen un vídeo en el que explico cómo hacerlo. O sea que échenle un vistacito al vídeo. El vídeo es de hace años, de hace no sé cuántos años, 3, 4 años. Con lo cual, algunas cosas han cambiado en la práctica, han cambiado en Node.js, etcétera, pero más o menos todo debería de funcionar o ustedes tienen la capacidad de cambiarlo en el caso de que algo sea ligeramente distinto hoy en día. Vale. Y básicamente lo que vamos a hacer es, sobre todo para la parte de llevar las cuentas de los paréntesis, vamos a escribir una función parBalance en una línea que va a contar cuántos paréntesis tiene la línea y si está descompensada o no está descompensada. Pero esa es la razón por la cual tenemos que retocar en cierto modo nuestro parser, porque parBalance lo vamos a poner en el parser, porque como es una cuestión más de parser, pues nos volvemos a la práctica del parser, que creo que es esta, ¿vale? La solución del práctica. Y ven, aquí en el fichero parse.js es que me he puesto la función parBalance. Y la función parBalance básicamente lo que hace es, como ven aquí, recibe la línea y se dedica a contar los paréntesis. If token type LP, stack más, if token type RP, stack menos. Fíjense que obtenemos los tokens de la línea, es decir, que no trabajamos con la línea, aquí es importante, bueno, eso se los cuento en el vídeo, ¿de acuerdo? O sea que tampoco voy a reiterarles más, pero digamos que como tienes que hacer un parsing, no te deben de
de engañar los paréntesis que estén dentro de una cadena, por ejemplo. Si dentro de una cadena, dentro de una string, aparece un paréntesis, ese no cuenta. O si un paréntesis aparece dentro de un comentario, ese no cuenta. ¿Vale? Entonces no te debes dejar engañar. Por tanto, tienes que hacer la cuenta bien y para eso tienes que parsear la línea un poco y obtener los tokens y contar los paréntesis que de verdad cuentan. Bueno, entonces, esta es la idea. No voy a ir, pero digamos que por eso aquí pues exportamos par balance. O sea que se van un poco a la práctica de atrás y la retocan en lo que sea necesario. Para esto realmente vamos a... O sea, para hacer el bucle Ripple, básicamente la función de librería que vamos a utilizar es esta, readline, readline, creaDline y readline. Vamos a usar readline, ¿de acuerdo? O sea que readline de Node.js es la que vamos a... Readline Create Interface es la que nos permite, y vamos, si lo montan bien, que se les cuenta en el vídeo un poco, pues les funcionará lo de flechita, no lo puse antes, no lo hice antes, pero flechita para arriba, flechita para abajo, funciona, etcétera, etcétera. O incluso el autocompletar, tú escribes D y le das al tabulador y te pondrá define, etcétera, etcétera, si lo hacen bien. ¿Vale? Hay que pasarle a la interfaz, mira, estos son los posibles autocompletados, etcétera. ¿Vale? Bien, volvamos a la práctica. Y entonces lo primero, ya decíamos, es un poco modificar la práctica anterior y prepararla para el bucle Repeat, Evaluate, Print Loop y implementar el bucle. ¿Vale? O sea que realmente aquí en la... no está cargado. No sé si está cargado. Pero digamos que si no se te pasan argumento, claro, aquí no se ve, porque está oculto en la función llamada. Pero si no te pasan argumento, vamos a interpretar solución Eloquent.js, que es mucho más fácil el ejecutable. Pues, a ver, ping. De acuerdo. Si no me pasan argumento y file name no está definido, llamo al bucle Ripple, ¿de acuerdo? Y entonces ya se arranca la función del bucle. Vamos entonces con la interpretación. Fíjense que yo creo que les queda claro, es decir, el parser, lo que han hecho en la práctica anterior a esta, tenemos el lenguaje, que básicamente es un lenguaje de llamadas a función, un if es una llamada a función, etc. Y generamos nuestros árboles. Generamos los árboles que tienen 3 tipos de nodos, tal y como lo teníamos, que son los nodos value, ¿vale? Que corresponden tanto a los números como a las strings. Más adelante, si hubiéramos tenido más prácticas, podrían ir ahí expresiones regulares y otros tipos de constructos, ¿vale? Pero luego tenemos los nodos word, que corresponden a la idea de variable o de binding, que es la variable A, la variable X, etcétera, etcétera. Y luego tenemos los nodos apply, que corresponden a las llamadas a función. ¿Vale? Y entonces, cuando uno construye un intérprete y tiene el árbol, normalmente eso, prácticamente Ruby, Python, básicamente lo que hacen es generan un árbol y ahora interpretamos el árbol. O generas un código intermedio, que más o menos viene a ser parecido al árbol, y ahora interpretas el código intermedio. Y ahora lo que vamos a hablar es de la interpretación. Y para hacer la interpretación, lo que vamos a hacer es definir una estructura de clases. De manera que esa estructura de clases lo que vamos a tener es una clase por cada tipo de nodo. O sea que vamos a tener la clase value para interpretar los nodos value, la clase word para interpretar los nodos word y la clase apply para interpretar los nodos apply. ¿Se entiende? Esa es la aproximación. Entonces, por ejemplo, en la clase value y en todos los
En todas las clases va a haber un método evaluate o un método interpretate, ¿de acuerdo? Y el método evaluate, lo que va a hacer es decir cómo se evalúa un value, cómo se evalúa en la clase word, cómo se evalúa una word, en la clase apply, cómo se evalúa un apply, cómo se evalúa una llamada. Filosofía general queda clara, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo va a ser el evaluate de un value? Devolver el value está tirado. Ese está tirado. ¿De acuerdo? Evaluar un value es devolver el value. Y el evaluate de una word, de la variable A. Devolver el valor asociado a la variable A. No la variable A, sino el valor asociado a la variable A. Aunque luego ya discutiremos más cosas acerca de cómo se puede evaluar una word, pero y claro, el de un apply pues va a ser más complicado, evidentemente. Pero bueno, vamos a eso. Entonces vámonos a... Podríamos ir aquí, pero yo creo que mejor lo vemos aquí en Interpreted Solution. Y dentro de la estructura general del... Bueno, pues voy a cerrar examples. O sea, tenemos Beam, donde tenemos el ejecutable. Tenemos los documentos, examples, ¿no?, de módulos. Y claro, como la mayor parte del código está en source, ¿vale? Y en source y creo que en el template se los he dejado, hay un fichero que se llama AST, por Astra Syntax Tree.js, donde vamos a poner las clases. Y entonces aquí habrá una clase value, habrá una clase word y habrá una clase apply. ¿Vale? Bueno, y en este caso hay una clase method apply, porque esto, además de la solución a esta práctica, tiene la solución a otra práctica, que es cuando metamos objetos, va a haber llamadas a métodos, y entonces vamos a cambiar nuestros árboles para que además de... No lo vamos a hacer, evidentemente, pero bueno, ya que estamos en ello, para que vayan pillando cómo se podría hacer, meter programación orientada a objetos, meteríamos otro tipo de nodo que es llamada a método. ¿De acuerdo? Y que en vez de apply, pues serían los nodos method apply cuando llamo a un método. Y entonces también los métodos apply pues tendrán su evaluate igual que el resto de los demás. ¿Vale? Pero fíjense que en la clase value, como muy bien decía Jorge, vamos a tener un evaluate. ¿Y qué es hacer el evaluate de un nodo value? Sí, pues this.value. ¿Vale? Así de fácil. ¿Qué es el evaluate de un word? Pues el evaluate de un word es un poquito más complicado, pero era lo que tú decías. Devuélveme el valor asociado al elemento. Y para devolver el valor asociado al elemento, claro, valor asociado significa que hay memoria. Tiene que haber memoria. Nuestro intérprete, todos los intérpretes tienen una memoria, ¿de acuerdo? Un entorno. En este caso, hemos decidido usar la palabra env, ¿de acuerdo? Para hablar de la memoria de nuestro intérprete. Lo llamamos el entorno, ¿vale? Luego entraremos en cómo es el entorno, cómo es nuestra estructura de memoria, pero fíjense que va a ser una memoria, bueno, o ya lo adelanto, va a ser una memoria jerárquica, en el sentido, como es en todos los intérpretes, es decir, jerárquica en el sentido de que la memoria local a una función está dentro de la memoria local a otra función que la anida, que está dentro de la memoria global. ¿De acuerdo? O sea que el entorno, aparte de memoria, en el sentido von Neumann del término, aquí podríamos hablar más de ámbito, ¿vale? O sea, es el ámbito del intérprete, porque es mi memoria local. Lo que pasa es que dentro de mi memoria local yo puedo acceder a mi memoria menos local y luego a la menos local hasta llegar hasta la global. ¿Se ve? Eso es una característica que vamos a poner en nuestro intérprete, el env, y fíjense que el env se le pasa siempre al evaluate, ¿vale? O siempre se le va a pasar al método evaluate, tanto de una word como de una apply.
En el caso de un value no hace falta, porque el value es una constante, no hace falta ni acceder al entorno, ¿vale? Está en... Pero siempre vamos a pasar el M. La otra característica un poco rara de nuestro intérprete es que la memoria, el M, el scope, no lo vamos a hacer como una memoria al estilo von Neumann, es decir, que no, en una arquitectura de von Neumann siempre la memoria viene indexada en las direcciones de memoria que suelen ser enteros, siempre, ¿de acuerdo? Pero como nosotros tenemos un intérprete, estamos a un nivel superior, pues va a ser un hash, va a ser una memoria asociativa, ¿de acuerdo? O sea que toda nuestra memoria va a ser una memoria asociativa y nosotros le vamos a decir, dime la entrada de la variable A, le vamos a decir A y me dice 43, ¿de acuerdo? No vamos a decir, pues ¿a dónde me cae? Ah, me cae en la dirección 8324 y ahora me voy a la dirección, ¿de acuerdo? Nos vamos a evitar todas esas cuentas, le vamos a dar a la memoria un nivel más alto. Mira, tú eres un hash, dime cuánto vale el contenido de A. Vale. Evidentemente, es la ventaja de tener un intérprete. Si tienes un intérprete, estás a un nivel más alto. ¿No? De manera que, claro, por eso decimos, si estamos en la clase Word y me dicen que me evalúe, me pasan la memoria, me pasan el scope, mi memoria local, estaré dentro de una función. Y dentro de una función tendré una memoria local y ese es el env que me pasan aquí. ¿Vale? Y lo que hago es decir, this.name está en M, ¿de acuerdo? Esta frase. Si, como es una memoria asociativa, el nombre está en el entorno, entonces devuelvo el contenido del entorno para esa entrada. ¿Se ve? Una cuestión que es engañosa y que tiene más complejidad en esta frase de la línea 26 de la que parece. Y es que este in que está aquí, fíjense que decía, la memoria que estamos implementando o que vamos a implementar y en la que entraremos, va a ser una memoria, primero, asociativa, por eso miramos la palabra a está en, y segundo, es jerárquica, porque... ¿Y cómo vamos a montar la jerarquía? Y ya lo adelanto. La jerarquía de memoria la vamos a montar vía la herencia en JavaScript. Vía herencia en JavaScript. Ya saben que en JavaScript los objetos tienen un prototipo, ¿de acuerdo? Y un objeto hereda de su prototipo. De manera que lo que vamos a hacer es crear un objeto memoria global. Ahora podría ir a eso enseguida. ¿Dónde está? Aquí en Edge Interpreter, creo que está aquí. A ver. Special Top M. Vale. Top M. Ah, no. Parece que lo creo en Registry. Vale. Registry. O sea, en algún lugar se creó la memoria global. Y esta es la memoria global. La memoria global es este objeto, TopM. ¿De acuerdo? Fíjense que lo creo con Object Create Null. Y esto es una forma de... Object Create es un método que existe en JavaScript que te permite crear un objeto a partir de otro objeto. ¿Vale? Y entonces el prototipo del objeto creado es ese otro objeto. ¿Vale? Como TopM es un objeto que es creado a partir de null, básicamente lo que está diciendo es, te creo objeto, pero no tienes ninguna propiedad. No heredas de nada, heredas de null. Luego, tu prototipo es la nada. ¿De acuerdo? Y eso significa que no va a tener las propiedades normales de un objeto. No tiene las propiedades de cuando pones llavita. Si hubiera puesto llavita abrir, llavita cerrar, habría sido que hereda, en vez de null ahí, habría heredado de un objeto y tendría claves, tendría todas las propiedades de un objeto.
Pero así, básicamente, lo que topen es simplemente un hash, porque no tiene propiedades especiales. ¿Vale? Esta era la forma, antes de que existieran maps, los mapas y los hashes en ECMAScript, era una forma de tener mapas. Simplemente heredabas de null y esto es como lo vamos a hacer. De manera que ahora tenemos topen y cuando entremos en la primera función, se va a crear una jerarquía de memoria, se va a crear una nueva memoria, entraremos en eso, que va a heredar de topen. Es decir, que la nueva memoria la hago con un create de la memoria anterior. De manera que cada memoria dentro de una función hereda de la memoria anterior, hereda de la memoria anterior, que hereda de la memoria anterior, que hereda de topen, que hereda de null. ¿Eh? De manera que, volviendo a donde estábamos, a nuestro evaluate, como cuando aquí decimos en la línea 26, WOR, que la WOR es A, que ya estaba definida a 4, ¿vale? Estás en el entorno, este in es un in de JavaScript, y este in, cuando responde true, no solo si está en la memoria local, sino si la has heredado, si es una propiedad heredada por el objeto. Luego significa que aunque A no esté en la local, va a devolver true si A está declarado en la función que me anida. ¿Se ve? O está declarado en el global. Y va a devolver false si no está en la cadena de memorias. Se entiende que la línea 26 tiene su intríngulis, es decir, que estamos recorriendo, aunque no lo parezca, es un traverse de la cadena de herencia en las memorias y estamos comprobando si está en esta función o en la función que me anida o en la función que anida la función que me anida o está en el global o no está. Y este thisName devuelve el valor de la propiedad, esté donde esté. Luego, aunque el código es muy simple y prácticamente es una línea o dos líneas, ¿vale? Tiene su gracia. Perdón, repite, o más que repite, sube el nivel de la variable, sí, A, B. Si A fue definida, no, o sea, si A, tú dices algo así como print A def A4, ¿no? Eso es utilizar la variable antes de que sí, en ese caso va a dar un error, va a ser el reference error, porque en ese momento no existirá la entrada A. ¿Se ve? O sea, el thisName.m in va a devolver false. Y entonces, si la A no fue construida antes, no estará, no se encontrará y dará el reference error, undefined variable, etc. Podríamos hacer la prueba, sí, de todos modos, sí. Yeah. Vale, fíjense también que he puesto un left evaluate, pero eso lo dejamos en el misterio, en la clase Word, ¿vale? Y este getIndex, da lo mismo. Este getIndex no tal, pero el left evaluate. Y esto es evaluar una Word. Entonces, ahora vamos a evaluar un apply, que es una cosa más compleja. ¿Cómo son los applies? ¿Se acuerdan cómo eran los nodos apply? Tenían, ¿qué atributos tenían un nodo apply? Tenían el operator y los argumentos. El operator era lo que se aplica, es lo que me da la función que tengo que aplicar. Es lo que me dice, esto es un if, esto es un while, o esto es una función, y esta función la tienes que aplicar sobre esto. Ya vimos que el operator, la mayor parte de las veces es un nodo de tipo Word, ¿verdad? Por ejemplo, si tú tienes f de 2, aquí tienes f de 2, el operator es f, ¿vale? Y args es un array que solo contiene un value, que es el 2, ¿vale? Pero
también habíamos visto cosas como estas, o yo intenté maltratarles con cosas como estas, ¿de acuerdo? Y aquí, en esta expresión completa, ¿quién es el operator? F de 2. O sea que el operator es un nodo ¿de qué tipo? Apply, ¿de acuerdo? Vale, y aquí ya tendríamos el array. Pero el nodo aquí es de tipo apply. Luego, a la hora de evaluar un apply, en cierto modo está claro que va a haber que evaluar el operator, pero el operator puede ser un nodo apply, con lo cual es como un rollo recursivo. ¿De acuerdo? Habrá que evaluar el apply del operator y habrá que evaluar los argumentos, ¿verdad? Pero ven ya que la estructura del intérprete va a ser recursiva, es decir, para evaluar un apply tengo que evaluar el operator y tengo que evaluar los argumentos. Y una vez que haya evaluado el operator y una vez que haya evaluado los argumentos, ¿qué es lo que tengo que hacer? El operator, ¿qué debería de ser después de... Es un Word en el primer, bueno, ya lo borré, pero ahí, el más profundo, sí, el más profundo acaba siendo una Word. Normalmente. Sí, sí, sí. Es algo que tuvieras, sí. Vale. Bueno, pues vamos a la clase Apply. Vamos a abrir un poco. Bueno, estamos obviando los constructores, tendríamos que, bueno, el constructor lo que hace es crear un nodo del tipo correspondiente, ¿no? Es decir, el construir un apply es ponerle el tipo, vamos, te pasan el nodo y pones los 3 valores. O sea, que aquí no hay nada que contar. Entonces, este es el código de evaluate de un apply. Es también extraordinariamente sencillo. Bueno, sencillo, perdón, es extraordinariamente corto, ¿de acuerdo? No sencillo, porque es lo mismo que antes, es una sencillez engañosa. Vale. Entonces, lo primero que verán son las líneas, esta es la línea 71, la voy a cerrar. Y es que en realidad hay que distinguir 2 situaciones, digamos, en un apply. 2 situaciones. Una es las palabras reservadas, el if, el while, el for, el array, el def o la declaración, let o lo que sea. ¿De acuerdo? No vamos a tratar los applies, y ahora entraremos en eso, no vamos a tratar los apply igual para las palabras reservadas que para cuando ya me has definido una función y vas a llamar a la función. ¿Se ve? O sea que vamos a considerar 2 categorías, porque de hecho en todo lenguaje hay 2 categorías. Una es la de las palabras reservadas y otra es la de lo que hizo el usuario. Me declaró tal función, la función chuchu, y ahora llamo a la función chuchu. ¿Sí? O incluso dentro de esa categoría ya no especial, no solamente son las que declaró el usuario, sino las que le vamos a inyectar al runtime system. Porque si se acuerdan en la práctica de la calculadora, ya inyectábamos ciertas nuevas funcionalidades, decíamos, hormonamos el intérprete o algo así. Era lo que decía. Con funciones. Pero esas están en la misma categoría, son funciones ya traducidas, son ya funciones a nivel ejecutables, ¿de acuerdo? Las que define el usuario y las que le metamos al final. Todas esas van, digamos, a ser parte de este try de aquí. Entonces vamos a distinguir 2 partes. Vamos a distinguir, ¿eres especial o no eres especial? ¿Vale? ¿Está aquí bien? Claro, porque es que si eres especial, ¿qué puedes ser? Puede ser muchas cosas, ¿de acuerdo? Puede ser muchas cosas. Puede ser un if, puede ser un while, puede ser un do, puede ser un let, y aquí no, puede ser una función. Por ejemplo, claro,
Una cosa especial es la declaración de función. Cuando escribamos y aquí voy a definir la función, ¿de acuerdo? Fun que recibe un x que vuelve x más 1. Aquí lo que estoy definiendo es en la variable f, ¿de acuerdo? Una función que retorna el siguiente de x. ¿Se ve? Aquí fun es una palabra. Que def son palabras reservadas del lenguaje, son funciones. Y tienen traducciones muy distintas. Porque claro, cuando yo veo un def, ¿qué tengo que hacer? Tengo que crear una entrada en la memoria para la variable f. Y cuando vea un fun, ¿qué tengo que hacer? Tengo que crear una función JavaScript a partir de la descripción de la función egg. ¿Se ve? Y esa función la tengo que retornar. ¿Se ve? Luego, las traducciones de un if es muy distinta de la traducción de un while. Bueno, perdón, traducción no, interpretación, porque aquí estamos interpretando. La interpretación de un if es muy distinta de la interpretación de un while, de la interpretación de un do, de la interpretación de una fun, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y claro, son distintas interpretaciones. No es lo mismo la interpretación de, pues volvamos acá. No es lo mismo interpretar una fun que interpretar un if. Son cosas absolutamente distintas, lo que tengo que hacer. ¿Se ve? En un if, si yo sé que la apply es un apply de tipo if, es un nodo de tipo if, pues sé que tendrá, en ARS tendrá 3 hijos, tendrá 3 elementos del array, y que tendrá la condición booleana, tendrá la parte del if, la parte del then, digamos, y la parte del else. ¿Se ve? Mientras que si me viene una función, pues viene otra cosa. Me vendrán los argumentos de la función, el body de la función, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y tengo que interpretarlo de formas distintas. Entonces, claro, tenemos un montón de casos, ¿no? Porque, sobre todo, imagínate, cuando pongamos arrays, mapas, bucles for, de todo tipo, etcétera, etcétera. Este es un caso en el cual lo lógico es que empezáramos aquí a escribir un if else o un switch. Pero, quiero que me lo canten. ¿Qué hacemos? Siempre que tienes un switch, se ha dicho, cuidadito porque te puede oler mal. Y este es un caso en el cual te puede oler mal, porque además ese switch va a ir creciendo en el tal, porque cuando hagas la versión egg.4, hemos ahora desarrollado egg 4.0 que tiene nuevas funcionalidades, etcétera, etcétera. Van a haber nuevas palabras reservadas, nuevos constructos, nuevas funcionalidades. Ya vamos a por el switch a meterle más. ¿De acuerdo? Obvio, estamos en un caso de switch smell. Luego, ¿cuál es la solución? Exacto, strategy pattern, patrón estrategia. ¿Qué es lo que hago? Un mapa que diga, mapa traduce o mapa interpreta. Lo vamos a llamar mapa interpreta especial. Y el mapa interpreta especial dirá, interpretación especial de un if. Pues escribe una función que interpreta el if. Interpretación de un while. Bla. Función de interpretación del while. Interpretación de lo que sea. De un switch. Si ponemos switch en el lenguaje, pues se interpreta el switch. ¿Se ve? Bueno, entonces lo que vamos a tener es un mapa que aquí se ha llamado Special Forms, ¿vale? Y Special Forms es un mapa cuyo valor es while, if, do, for, lo que sea, fun, y su código es cómo hay que interpretar el if, cómo hay que interpretar el while, etcétera, etcétera. ¿Se ve? ¿De acuerdo? O sea que, si abrimos esto,
Y dices, nada, si yo no hago nada, aquí no hago nada. Yo lo único que hago aquí es, bueno, hacemos sobre la terminal, es, le digo, tú que sabes interpretar el if, this operator.name será if, interprétame el if sobre el array de args. Si viene un while y llamo a la función de interpretación del while sobre el arg. Y por supuesto siempre hay que pasarle la memoria, el contexto. ¿En qué función, en qué memoria estamos? Estamos en la memoria de la función chuchu porque entramos en la función chuchu. Y como la memoria la hemos montado como una jerarquía en herencia de JavaScript, realmente no solamente tengo acceso a chuchu, sino que el padre de chuchu es la función, es la memoria que me anida, y el padre de esa memoria es la memoria que me anida, y así hasta que llega al topen que había llegado, y si no, pues se acabó, tío, el null. ¿Sí? Luego, lo que vamos a hacer es un strategy pattern y vamos a poner vamos a escribir un intérprete distinto para cada tipo de constructo. Y si metemos un nuevo constructo en el lenguaje, simplemente añadimos una nueva función. En una librería, ¡pum!, la nueva función. Inventamos los bucles chachán. Pues los bucles chachán, una entrada más en Special Forms. Special Forms chachán, los bucles chachán se interpretan así. ¿Estamos? Y luego ya queda la parte, claro, si no eres un Special Form, tío, eres un ordinary, una función normal que fue definida en EG como esta, como f, que es una fun xx más x1, y probablemente lo que están diciendo es f de 2. Bueno, ya que para que sea consistente, aquí. Bueno. Y esto sería también un no apply, pero ahora están llamando una función normal. O un normal en el sentido de que la definió el usuario o la definieron los programadores de la Runtime Library, de lo que se inyectó al principio. ¿Estamos? En ese caso, digamos que vamos a ir a ese caso en vez de ir al caso de las especiales, ¿vale? Vamos a abrir primero el try. Y si estoy aquí, yo creo que ya les queda claro que es una llamada función. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que decíamos antes. Dice, mira, tío, primero evalúa el operator. Porque si es una word, efectivamente, si es una word, como es en el ejemplo este que tengo en la pizarra, sí, bueno, vamos a hacerlo bien. Ya que estoy aquí. F de 2. De acuerdo, le devolvería 3. Para que sea un programa más o menos completo. F de 2. Claro, si yo voy a evaluar el apply de f de 2, supónganse que estoy evaluando esta función, ¿de acuerdo? Porque el def ¿por dónde lo evaluaría? Lo evaluaría por aquí, porque son special forms. Los defs son special forms, eso no lo estamos viendo. El fun es un special form, tampoco lo estamos viendo. El más es una special form. ¿Ustedes creen que lo pondremos como special forms, hermano? Sí. Es normal pensar que lo podemos poner como special form, salvo que pensemos, hombre, el más a lo mejor lo podría inyectar como una función de Runtime Library. Si lo puedo, a lo mejor entonces no tengo ni siquiera que hacerlo una special form. ¿Se entiende? Tendremos que tomar decisiones. Vale, pero bueno, ahora estamos en f de 2 y estamos discutiendo la llamada a f de 2. Y esto es un árbol apply, cuyo operator es la word f, y cuyo args es un array que tiene un value que vale 2. ¿Vale? Pues claro, ¿qué hago? Digo, operator, evalúate. Eso es lo que hago aquí. Operator, línea 76. Operator, evalúate. ¿Y qué me va a decir el operator? Y dice, yo soy una word. ¿Cómo me evalúo yo? Me voy a la memoria, veo cuánto vale f.
Supongamos, como siempre suponemos en informática, inducción y recursividad. Hemos hecho las cosas bien hasta ahora. Si hemos hecho las cosas bien hasta ahora, cuando se evalúe f, me irá a la memoria, buscará por f, y allí debería de haber una función JavaScript. Una función que ya ha sido convertida en una función JavaScript, que incrementa 1 en JavaScript. ¿Se ve? Luego, digamos que el evaluante del Word me devolverá una función JavaScript que incrementa 1. ¿Estamos hasta aquí? Y ahora lo único que tengo que decir es, señor value, evalúese todos los values de mis argumentos. Si tuviera 8 argumentos, evalúense. Y lo que tengo que hacer es simplemente llamar a la función JavaScript que me ha retornado al sobre los argumentos evaluados. Es decir, decimos, operator, evalúate. Argumentos, evalúense. Todos los del array. Desde luego, a estas alturas, el type de OP debería de ser function. ¿Vale? Porque si no, vale. Y ahora llamo a la función sobre los argumentos. Pero como la función es una función JavaScript, no espero un array, porque yo lo que tengo en args_processes es un array. ¿Se ve? Y no, a la función le tengo que pasar los argumentos. Spread operator al rescate. El spread operator hace que pueda llamar a la función JavaScript sobre los argumentos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Hasta aquí. ¿Se ve la filosofía general? Debería ser una función, si no va a acabar haciendo un throw, ¿de acuerdo? O sea que aquí probablemente este código, de hecho, no se ha puesto ni siquiera un throw después del OOP. Y la razón es que en algunas versiones del lenguaje acaba haciendo cosas raras, como por ejemplo que los números puedan llamar. ¿Vale? Juegos que hacemos en algunos cursos en clase, por ejemplo, ¿qué significa que un número llame? Pues en realidad que su argumento es un método y llamo al método, al método del número. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que la razón por la cual ahí no hay un throw, de hecho, es porque probablemente en una versión posterior o en una rama de tal, se acaba haciendo algún truco malabar. Pues, si no es función, también voy a hacer esto, o no, o hago un throw. En definitiva, aquí también tenemos un catch y hacemos un throw, ¿de acuerdo? Porque hay muchas posibilidades de error. Sí. Sí. Aquí es casi más por cuestiones de depuración, porque dices, bueno, pues vamos a ver si debería ser una función, ¿verdad? Pero evidentemente yo podría ahí definir def f a un número y luego poner f de 2 en vez de poner aquí def f es una función, de decir que f valía 4. Nada impide que un señor usuario haga estas cosas, porque los usuarios son así y hacen estas cosas. Entonces vamos a la parte que decíamos, si eres un while, le digo interpretador de while actúa sobre this.args. Es decir, fíjense que el interpretador de while se le pasa, o es la función a la que se le pasa el array de args. No los argumentos actuales, sino el árbol, se le pasa el árbol de argumentos actuales y se le pasa la memoria, ¿vale? Luego, esta es una característica de todos los special forms. Voy a utilizar el término del special forms. Los interpretadores van a ser funciones que van a recibir el array de args. Si es un while, por ejemplo, tendrá que tener un árbol para el booleano y un árbol para el body del while, para la sentencia del while o para la expresión del while. ¿De acuerdo?
y así sucesivamente. Y siempre les vamos a pasar la memoria. Ese código, el código de los interpretadores, creo que en esta versión se ha metido todo en el fichero exinterpreter.js. O sea que el fichero exinterpreter.js, como vemos aquí, va a tener 3 mapas, ¿de acuerdo? 3 mapas. El mapa topem, que ya lo vimos antes, que estaba en registry.js, que era la memoria global que heredaba de null, ¿de acuerdo? Y el mapa special forms, que es el mapa de interpretaciones, que contiene todas las funciones de interpretación. Y un mapa caché, que lo vamos a utilizar para rollitos de caché que no vienen ahora al caso. Pero la idea por la cual se ha aislado aquí es también para respetar el strategy pattern. La idea es, si alguien quiere colaborar con nosotros y escribe un módulo que extiende nuestro lenguaje EG, lo único que tiene que hacer es un require del registry.js y añadir en el special forms sus nuevas funciones y quedarán añadidas a nuestro intérprete. ¿Sí? La idea es tenerlo todavía más aislado para que si un chino, un japonés o alguien de otro país quiere ampliar el lenguaje, pueda ampliarlo accediendo al Special Forms. ¿Vale? De manera que, bueno, de hecho aquí también se ha hecho una función evaluate que lo que hace es llamar a expresión. Expresión es un nodo, punto evaluate m, es decir, que en realidad es un delegar en el evaluate del nodo correspondiente, ¿vale? Y por supuesto, como parser, utilizamos el parser de la práctica anterior, ¿vale? Como parser usamos y de ahí obtenemos el parse y el parse from file que hacen el parsing. ¿Vale? Y ahora lo que vemos es un montón de special forms if, special forms while, special forms asignación, special forms elemento, special forms elemento, special forms asignación, special forms object para crear objects, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Que quieres más constructos? Más special forms. ¿Hasta aquí bien? Luego, si ustedes se fijan, todos los special forms, después del special forms, dice, bueno, algunos tienen múltiples, por ejemplo, pero aquí lo que estamos diciendo es, mira, en vez de un def también puedes poner un 2 puntos igual, o escribir la palabra define completa, o para una fun puedes escribir la palabra fun, pero también puedes poner una flechita. Eso no son sino alias. Creo que no requiere ninguna explicación adicional. ¿Vale? Pero si se fijan, todos los special forms son siempre una función que recibe args. ¿Qué es args? El array de árboles de los argumentos. Es un bosque. Es el array de árboles del if, del while, etc. Porque fíjense que las special forms actúan en la fase de interpretación, ¿vale? Y van a interpretar esa cosa. Van a interpretar el if. Luego, venga, ¿cómo sería el special forms del if? Escríbanmelo no, cuéntenmelo antes de abrir el folder, antes de abrir En args, ¿qué hay? Un array. ¿Cuántos? 3, porque nuestro if es más como el operador de interrogación. Recuerden que en EG tuvimos la gracia de decidir que todos eran expresiones. Y como decidimos que todo eran expresiones, el if es una expresión y el if tiene que retornar algo siempre. O sea que nuestro usuario tiene que decir, en cierto modo, qué retorna en el caso del else. Porque si no, otra cuestión es, podríamos haber dicho, bueno, pues vamos a permitir también que hayan 2, y solo sea el booleano y la expresión, o 3, 2 o 3. Pero en ese caso como que tienes que poner un valor por defecto para la else si todos son expresiones. Y entonces tendrías que meter el null y todavía no hemos metido el null en nuestro lenguaje.
Otra cuestión es que efectivamente podían ampliar el lenguaje con el null, con el undefined, o empezar a pensar en cosas que hacen falta. ¿Vale? Pero tres, porque es como el operador de interrogación. Luego en ARGS hay 3 árboles, ¿de acuerdo? Esos árboles pueden ser cualquier cosa. Pero es verdad que el elemento sub 0 debería ser el árbol del booleano, el elemento sub 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar el AR sub 0. Y una vez que hayamos evaluado el AR sub 0, ver si nos devuelve un true o un false. Si devolvió un true, hay que llamar al args, hay que interpretar, hay que evaluar al arg sub 1, ¿se ve? Y retornarlo. Y si no, si fue false, hay que evaluar el arg sub 2 y retornarlo. Porque aquí todo retorna. ¿Ok? Chachán. If args length distinto de 3, lo siento. ¿Vale? Se dice un lo siento. Bueno, no se dice. Bad number for if. Ahora evalúa arg sub 0, que tiene un método de evaluate, sea un value, sea un word, sea un apply, tendrá un elemento de evaluate. Luego hago el evaluate, ¿en dónde? En la memoria actual, ¿vale? Si resulta false, si resulta distinto de false, qué cosa más rara de escribir, pero bueno. Sí, está horrible, estamos de acuerdo. De acuerdo, para decir que true dice distinto de false, ¿vale? Lo cual ya me resulta horroroso. No sé por qué eso acabó ahí. Probablemente algún día en una clase haciendo alguna prueba o alguna tal, acabó eso ahí tan feo. ¿Vale? Pero bueno, en definitiva está bien, sigue estando bien. Es decir, si es true es el 1, si no... Buena cuestión. Podrías añadir los booleanos al lenguaje, ¿de acuerdo? Ahora mismo me parece que te puedo decir si están añadidos o no en esta versión. Déjame ver aquí, al principio. Espera, voy a cerrar otra vez el live. Sí, están añadidos. Ahora discutiremos eso. En este lenguaje ya existen el true y el false. ¿Vale? Bueno, mentira. Están añadidos los booleanos al lenguaje. Están añadidos true y false. ¿De acuerdo? Es decir, que hay una... Enseguida entraré en esos detalles. Incluso están añadidos en esta versión de que no es para la práctica, están añadidas las expresiones regulares, por ejemplo. ¿Vale? Pero en esta versión que tengo aquí, sí están añadidos los booleanos. Lo que pasa es que los booleanos, claro, es el mismo problema que teníamos en la calculadora con los tipos. Que es 2 más true, que es 3 por... ¿Vale? ¿Sí? El mismo. Fíjense que JavaScript lo resuelve a su manera. Y dice, bueno, pues yo permito aquí que me hagas de todo, ¿vale? Y 2 más true, convierto el true a 1 y devuelvo 3, ¿vale? Entonces nosotros, como no nos vamos a liar, decimos, nuestra interpretación de la lógica es la misma que la de JavaScript para no inventar más de la cuenta. ¿Vale? Entonces, esa es la respuesta con respecto a lo de los booleanos. ¿Sí? ¿Repite? Sí, el true y el false están puestos como variable global. Muy buena observación también. Y otra discusión para posibles mejoras del lenguaje. Puesto que están puestos como variable global, salvo que en el def controláramos y tuviéramos unos const y dijéramos alguien malvado, un desarrollador malvado podría decir true es 0, etcétera, etcétera, y redefinir el true a 0. ¿Vale? Y hacer un desastre. Evidentemente la pagará él porque será su programa, pero podría estar abierto a desastres de todo tipo. Otra cuestión es que no está implementado en el lenguaje, que tengamos un tipo const y el true sea de tipo const y tengamos algún mecanismo para que las const no se produzca un throw en cuanto... ¿Sí? No solo eso, ahora mismo la interpretación en este lenguaje es la misma que en JavaScript.
no existen tanto variables booleanas. Es una mentira que en JavaScript hay variables booleanas, no existe el variable. Hay valores booleanos, pero no hay variables booleanas, porque el tipo de una variable puede ser cualquier cosa y realmente lo que hay es un contexto booleano. Es decir, si yo meto un if, lo primero, sea lo que sea, aunque sea un 4, va a tener un contexto booleano y por como es 4 le voy a decir que es true. ¿Se ve? Pero no existe el concepto de variable booleana en nuestro lenguaje, igual que no existe en JavaScript, porque estamos confiando en JavaScript. Nuestro intérprete es la máquina JavaScript y vamos a no cambiar mucho de esa parte. Esa es la contestación. Luego, este es el if. ¿Cuál sería? Ya lo vimos, ¿no? No hay nada que... Un while, está tirado. Es lo mismo. Tiene que tener 2 hijos. Evaluamos el primero, que es el booleano. Si el primero es otra vez distinto de false, pues no sé. Vale. Y siempre retornamos false porque siempre un while acaba igual. Si no, es que no acabó. ¿Vale? Eso era un poco infinito. ¿Cómo es un do? Ay, como es un do, no. Madeleine,